Muy buenos días, queridos hermanos. Desde Evangelio de Fuego les habla su servidor Jefferson Sandoval. En esta oportunidad les traigo el tema número 12, titulado La preciosa semilla. Un tema inspirado en el Espíritu para ayudar a seguir creciendo y seguir siendo cada día mejores como personas y como instrumentos poderosos en las manos de Dios. Así que, hermanos, los invito a que oremos. Padre amado, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo controle nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar y nuestra manera de conducirnos, Señor, en este mundo natural y caminar contigo en el Espíritu, con el entendimiento, con la comprensión de tu palabra, misterios revelados para nosotros en este tiempo, palabra de fuego, palabra de vida para nuestro crecimiento y para que seamos en tus manos instrumentos poderosos de gloria y de honra para ti, Señor, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú que eres el único mediador entre Dios y los hombres y nadie llega al Padre sino a través de ti. Por eso clamamos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo, el Consolador, nos redarguya, nos instruya y nos enseñe. Gracias, Espíritu Santo, porque estás presto para ayudarnos en el momento que lo necesitamos. Señor, revélanos los misterios y ayúdanos a poder comprender, entender y saber tus misterios para crecer y ser mejor cada día. Espíritu Santo, gracias. Y toma el control en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, para entrar en el tema número 12, denominado la preciosa semilla, vamos a escudriñar la Escritura para poder entrar en la dimensión del Espíritu y poder entender en este plano natural qué es lo que Dios quiere revelarnos a través de este mensaje. Fíjense lo siguiente, libro de Isaías capítulo 55, versículo 8, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya que en esta palabra Dios nos está hablando de que Él tiene un pensamiento diferente al de nosotros, y que sus caminos son diferentes a nuestros caminos. Y eso es que a medida que vamos escudriñando las Escrituras nos damos de cuenta la manera de pensar de Dios y la manera de Dios caminar. Pero eso lo logramos cuando el Espíritu Santo nos enseña cómo caminar y cómo ser enseñado. Y eso está en su palabra, como acabamos de leer. Vamos ahora a uno de los libros del Evangelio, en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 24 y 25, que nos dice la palabra. Dice la palabra de la siguiente manera: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí en esta palabra el Espíritu Santo nos revela que el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y también nos dice de que Dios es espíritu. Y cuando adoremos a Dios tenemos que adorarlo en espíritu y adorarlo en verdad. Ahora bien, Señor, cuando le pedimos, quiero adorarte, quiero caminar contigo, quiero pensar contigo, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? Para poder nosotros lograr eso. Vamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo del 6 al 16, que nos dice la palabra. Cuando el apóstol Pablo en el Espíritu Santo le da una palabra a la iglesia de los Corintios. Y esa palabra hasta hoy, para nosotros, es una palabra de edificación y una palabra clave que nos enseña el por qué no podemos pensar o caminar. Porque Dios busca verdaderos adoradores.
Entonces, queremos ser esos verdaderos adoradores, queremos pensar y queremos caminar con Dios, pero para eso debemos escudriñar y que el Espíritu Santo nos enseñe cómo lo debemos de hacer. Leemos la primera carta de los Corintios en el capítulo 2, del versículo 6 al 16. Dice lo siguiente: sin embargo, hablamos sabidurías entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Les aclaro que la palabra siglo viene del griego cosmos, que significa mundo opuesto a Dios, a la voluntad de Satanás. Es por eso que se dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría en la madurez, y no sabiduría de este mundo. Y ahí nos está dando un mensaje. Y sigue diciendo en el versículo 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, quiere decir que antes de que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, nadie conocía las cosas de Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, conocimos los misterios y las cosas de Dios, porque la palabra nos los dice aquí, que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo. Entonces, si no teníamos el Espíritu Santo con nosotros antes del sacrificio de Jesús, no sabíamos, no entendíamos y no comprendíamos. Y seguimos hablando la palabra en el versículo 12, dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu nos enseña? Porque precisamente está su palabra, sin añadirle, sin quitarle, sin agregarle y sin cambiarle el sentido. Porque la misma palabra te da la revelación, la misma palabra te enseña, la misma palabra te redarguye y la misma palabra te instruye. Seguimos. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjense algo tremendo. Aquí ya Dios nos está aclarando de que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces, fíjense algo. Cuando Cristo es crucificado y resucita al tercer día, Él dice: es necesario que yo vaya al Padre y os envíe el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes siempre. Quiere decir que mientras el Espíritu Santo no descendiera a nosotros nunca íbamos a entender el mensaje y lo que Dios estaba haciendo en ese momento, que era el sacrificio de Jesús para comprarnos a precio de sangre y hacernos aceptos en el amado por medio de ese sacrificio. Ahora bien, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Y es por eso que el Señor hablaba en parábolas. Y es por eso que el Señor siempre explicaba. Incluso hay episodios donde le dice a los discípulos: a ustedes yo les revelo los misterios del reino, pero a los de afuera por parábola todas las cosas.
para que me busquen de corazón, se conviertan y yo los sane. O sea que ese propósito de las parábolas eran aquellas personas que realmente quieren buscarlo. En este caso nosotros queremos caminar, queremos pensar en el Espíritu para ser enseñados, edificados y ir creciendo cada día más y ayudar a otros también a que alcancen este conocimiento y sepan cómo Dios los ha llamado de las tinieblas a la luz para que caminen como es digno en el Señor. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir, Señor, que bueno, yo en este momento decido no pensar como hombre natural, sino vamos a pensar espiritualmente. ¿Y cómo lo hago? Cuando escudriño la palabra y su palabra me dice que mi pensamiento no es su pensamiento ni mi camino es vuestro camino. Entonces, bueno, Señor, ok, vamos a hacer algo. Quiero pensar y caminar como tú. Ok, ahí está mi palabra, la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras. En esa palabra yo voy a conseguir cómo Dios piensa y cómo Dios camina. Ahora bien, vamos a leer un versículo que está en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, que es una profecía de lo que el Señor está hablando. Fíjese lo siguiente. Dice así, Isaías capítulo 61, versículo 11. Dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ahora bien, yo quiero saber, Señor, qué es la semilla. Quiero saber qué es la tierra. Quiero saber qué es el huerto. Que va a brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces, escudriñamos, porque la misma palabra nos da la verdad. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. Dice así. Y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó por no tener raíz y se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron, y produjo a 30, 60, a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, a los que estaban cerca de él, como los 12 le preguntaban sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera por parábola todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Fíjense que la misma palabra nos dice que el sembrador salió a sembrar y al sembrar habla de ciertas etapas cuando cae la semilla. Y en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 9, nos dice así, juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces aquí cuando el Señor nos empieza a dar esta palabra del reino, esta palabra
sobre la semilla, sobre el sembrador, de por qué cada semilla cae en cierta parte, nos está explicando que la semilla es la palabra, que cuando nosotros como una tierra recibimos esa palabra es una semilla que cae y va creciendo y va fortaleciéndose hasta que se hace un árbol con frutos. Y cuando hablamos de frutos, en Gálatas capítulo 5 nos dice: la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y dice que manifiestas son las obras de la carne: ira, celo, enojo, contienda, malicia, y una lista que es muy contraria o no tiene nada que ver o que se opone al Espíritu Santo de Dios, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que son los 9 frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué entiendo yo por esa palabra que el profeta Isaías estaba hablando? De que la preciosa semilla es cuando recibimos la palabra de Dios en nuestras vidas, y como nosotros una tierra que estaba seca o en oscuridad pasa a ser una tierra de provecho, donde brota y da frutos y crece un árbol, y nosotros somos como un árbol que damos fruto. Entonces, no hay árbol malo que dé buenos frutos, ni árbol bueno que dé malos frutos. Y el Señor lo dijo: por los frutos los conocerás. Incluso el Señor dice: yo soy el árbol de vida. Cada vez que el Señor hablaba, cada vez que el Señor daba una enseñanza, es como un fruto que cada quien tenía la oportunidad en ese momento de comerlo o de rechazarlo. Entonces, fíjese lo que la palabra ya nos enseña. Y dice lo que manifiesta el profeta Isaías, que es una palabra para nosotros el día de hoy, donde entendemos que nosotros somos lo que vamos a hacer brotar justicia y alabanza delante de las naciones. ¿Por qué? Como lo dice Isaías 61:11, dice así: porque como la tierra produce su renuevo, hemos sido renovados, hermano, cuando la palabra de Dios en nosotros nos ha transformado la manera de pensar, y al cambiar la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Por eso el apóstol en el capítulo 12 del libro de los Romanos dijo lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Transformados. La palabra transformado en griego es metamorfosis, que quiere decir cambio de adentro hacia afuera. Y ahí es donde viene el gran cambio. Somos transformados, donde vamos a manifestar esos frutos del Espíritu. Pero si cae la semilla en buena tierra, para producir los frutos, 30, 60 y 100 por uno. 30 porque es una madurez espiritual, 60 porque es la justicia de Dios hacia el hombre, y 100 por uno, que es el 100, que representa madurez. Cuando ya en el espíritu estamos maduros y ya no andamos conforme al mundo, sino que andamos por fe y no por vista. Y ahí es donde podemos nosotros empezar a caminar y pensar como Dios, y ahí en ese momento somos instrumento en sus manos, y es donde se manifiesta el poder, la gloria, la unción, y entendemos de que nuestro propósito aquí en la tierra de ayudar a otros es un propósito maravilloso. ¿Qué mayor propósito que servir, que amar, que dar lo mejor? No lo de nosotros como personas, sino lo que el Espíritu Santo manifiesta para otros. Porque las personas tienen que ver a nosotros el Cristo, la esperanza de gloria, un misterio oculto, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, a todas aquellas personas que lo buscan de corazón y lo aman de verdad. Así que, hermano, te invito a que sigas sembrando en tu tierra la semilla,
que es la palabra, para que dé frutos y de esa manera puedes ayudar a otros a que se conviertan, se transformen y cambien la manera de pensar y cambien la manera de vivir. A veces encontramos personas con necesidades, problemas, dificultades en el mundo natural, pero es una representación de su condición espiritual. Entonces, si uno le da un pan o una vestidura, literalmente, naturalmente, no está mal, está bien. Pero siempre tendrá hambre y siempre pedirá vestiduras. Pero en el momento que reciba el pan, que es la palabra de Dios, y las vestiduras, que son las acciones justas de los santos, ahí va a haber una transformación y dejará de tener hambre, dejará de pedir y será una persona transformada, renovada y será como testimonio para ayudar a otros a salir de donde él ha salido. Y es lo que Dios hace con nosotros. Se glorifica y Él recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, sea cual sea tu situación, sea cual sea tu problema, sea cual sea tu dificultad. Tómalo como una enseñanza en la universidad de la vida, porque de ahí vas a aprender y vas a conocer cosas ocultas que Dios te va a revelar. Y cuando ya sepas la verdad y hayas salido victorioso y hayas cruzado ese Jordán y hayas sido libre, vas a poder ayudar a otros porque entendiste de que Dios te tendió la mano, Dios te sacó de donde estaba y Dios te abrazó y te dijo: hijo, te perdono, te amo, ven, camina conmigo y piensa conmigo. Bueno, querido hermano, desde Evangelio de Fuego le damos gracias a Dios por estos misterios, esta palabra revelada, y empieza a sembrar la semilla, palabra de Dios en las personas. Y si es tierra seca, y si es tierra que necesita agua, o tierra que tiene oscuridad, si tiene oscuridad, dale luz. Si está sedienta, dale agua. Y si no da fruto, dale semilla, porque la tierra son las personas y son condiciones, son estados. En la parábola del sembrador el Señor lo explica. Así que bueno, hermanos, sembremos la semilla, que el crecimiento lo da el Espíritu. Y la preciosa semilla que puede sembrar es darle a la persona el testimonio de Cristo Jesús para que transforme su vida, su familia, su salud, su finanza y sea de bendición para todas las naciones. Desde Evangelio de Fuego les habló el evangelista Jefferson Sandoval. Los bendigo, queridos hermanos, muchas bendiciones y éxitos.